Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Muy bien, segundo programa de la tercera temporada, es la emisión 87 de nuestro ciclo en Segunda Convocatoria, aquí en FM Amadeus 91.1 del dial. Hemos vuelto de vacaciones, doctor Griffi. Así es, y veo que tuvo que pensar el número del dial, así que se nota que las vacaciones usted le... Sí, o la edad o las vacaciones, no sé bien, le dio pero por suerte acá tenemos borrado en de el cabeza. estudio mayor de FM Amadeus tenemos las pancartas, y las pancartas nos ayudan, así que pude rápidamente pispear a mi derecha. Qué suerte que todavía las puede leer. Sí, claro, por los anteojos. Para por la eso. temporada 4 no sé si con anteojos va a poder leer o no. No sé si bueno. llegamos a la temporada 4. ¿Qué tal, Ricardo Piñero? ¿Cómo le va? Hincha de Independiente, contentísimo con las incorporaciones. Todavía dicen que no se conocen entre ellos los jugadores de Independiente nuevos. Son tantos que van entrando de a uno a los entrenamientos. Yo pero aconsejaría que usted no hable de fútbol, doctor. No, ¿cómo? Bicampeón en 2 meses. No, le aconsejaría igual que no hable Bicampeón de en 2 fútbol. meses. Bueno, Aparte, después, si no, nuestros oyentes se enojan. es No cierto. quiere que se toque el Le tema. mandamos un saludo a Carlos Bonfilio, que siempre nos critica por Si hablar no, de hablo, fútbol, hablo del ATP 250 de Buenos Aires, que Bueno. arranca este fin de Está ahora, semana. ¿no? Sí, está la quali, que es gratuita, sábado y domingo, se puede ir a verla dónde? sin costo alguno, en el Lawn Tennis. En el Lawn Tennis. Muy bien. Y hay una quali de muchísima categoría. Bueno, muy bien. Damos comienzo formal, si le parece, doctor. Lo saludo nuevamente. ¿Cómo le va? Bien, doctor muy bien. Gustavo Griffi. Acá estamos. Estamos en nuestra tercera temporada. ¿Preparados ya, listos? Ya listo. Saludamos a los compañeros. Pero por supuesto, vamos a enviarle un muy cordial saludo al doctor Héctor Breckman y al doctor Sebastián Areitio, y creo que tenemos un colega que está comunicado a través del ETA. El doctor Hugo Milione. Hugo, ¿cómo te va? Bueno, quedó colgado ahí en el éter. 1904, sensación térmica, adivine. No, mire el televisor que tenemos aquí en el térmica, estudio. y bueno, ¿qué quiere? Es térmico. Porque le puedo decir, bueno, si quiere que le diga mi sensación La suya, térmica, la suya. calor y mucha humedad. Bueno, Especialmente mucha humedad. 31,8, 29 grados. A esta hora, mamita querida, una nochecita. Bueno, yo de le cuento que aquellas, ¿no? ayer estuve jugando al tenis y Sí. transpiré, no sé, Mucho. 2 litros fácil. Bueno, muy bien. ¿Estará el doctor Milioni ahí? No está todavía, así que lo vamos a saludar posteriormente. Vamos con los medios de contacto con el programa. Pero doctor. cómo no, los medios del contacto del programa para el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Nuestra página web www.forodeabogadosph.com.ar, nuestro mail forodeabogadosph@gmail.com, Facebook Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter e Instagram @Foro de Abogados PH. Y vamos con los medios de contacto de la radio, las líneas directas 4300 0114 y el 50 31 98 01. Muy bien, también. Espere que tenemos el WhatsApp. No se me perdón, apure. me cortó la inspiración. No, pero qué cosa, doctor. Vino muy Estoy con toda la ansioso, pila. beligerante. Tengo la pila de la vaca. Recargué Dios las me libre. pilas. Sí, ya veo. Me parece que se le van a sulfatar las baterías, así que No se sulfata baje un la pila, cambio. después le voy a explicar eso. Bueno, vamos con el WhatsApp de la radio 11 23 95 1992 para cualquier consulta que nos quieran hacer en la segunda etapa del programa. Muy bien, muchas gracias, doctor Griffi. Nos escuchan, decíamos, también por internet en todas partes del mundo y en cualquier momento www.radioamadeus.com.ar. Digo en cualquier momento porque en la solapa, dentro de la página de la radio correspondiente a segunda convocatoria a este programa, van a encontrar todos los programas de un año a esta parte, no todos los de las 3 temporadas de todo el ciclo, que son, como dijimos, 87 con el de hoy, pero van a encontrar más de 50 e inclusive después de las 20 horas podrá ser escuchado aquellos que quieran revivirlo o aquellos que no sí pudieron tenemos todos en escucharlo. YouTube, ¿no? En YouTube tampoco tenemos todo, tendremos alrededor de algunos meses para atrás, y eso iba a decir que también pueden escucharnos y vernos,
en esa modalidad en el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal a partir de mañana pasado, cuando el doctor Areitio cuelgue esta edición en el YouTube del Foro de Abogados. También por la app de la radio, Amadeus, la bajan de cualquiera de los dos sistemas en los celulares, se escucha con alta fidelidad. Es más, el programa anterior lo escuché, el primero de esta tercera temporada, lo escuché por la app la semana pasada. Bueno, doctor Milión, ¿está allí para saludarlo solamente por ahora? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Todo bien? ¿Todo preparadito? En tiempo y forma también, con las pilas no tan cargadas como las suyas, pero bueno. Bueno. Con un poco de calor. Está preparado para todo porque ahora a partir de un ratito muy pequeño larga usted, así que le decimos a Ricardo que vamos a lo nuestro. El tema central en segunda convocatoria. Y el tema central hoy va a ser el del fideicomiso inmobiliario, algo que hemos tratado tangencialmente durante algunos programas, algunas emisiones de nuestro ciclo, pero hoy vamos a abordarlo con mayor profundidad y en la segunda parte más aún con un invitado especial. Un tema interesante, ¿no? Interesante, que tiene una relación directa con la propiedad horizontal y con los conjuntos inmobiliarios. Es una moda de inmobiliarios. Contratación, digamos, bastante novedosa y moderna, ¿no? Y hoy un poco repasando los temas que lo integran y las características que tiene, de alguna manera, aunque usted se puede enojar conmigo o me vaya a tirar un libro porque piense que lo que le digo es una barbaridad, pero me hizo pensar un poco en lo que es un administrador de consorcio y también me hizo pensar un poco en lo que son los tipos societarios, ¿no? En cuanto al límite de responsabilidad, leyendo un poquito sobre las características que tiene el fideicomiso. Bien, entonces eso lo voy a explicar dentro de un ratito. Antes le voy a pedir al doctor Milione que nos explique qué es un fideicomiso, Hugo. En realidad, la primera vez, un poco esto data en realidad de la ley 24441. Ahora está incorporado al código, sí, pero fue una novedad en su momento, en los 90, porque es una figura jurídica, sí, en este caso un contrato a través del cual hay tres personas: el fiduciante, el fiduciario y el beneficiario, que puede o no ser en última instancia fideicomisario, pero para no... Sí. En verdad son cuatro, son tres básicas, pero hay una cuarta que puede aparecer, que es la del fideicomisario. Sí, perfecto. Claro, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué coincido plenamente con lo que dijo Gustavo? Porque en definitiva, la primera vez que yo escuché hablar de este tipo de contratos, en aquella época inclusive, tenían que ver con los emprendimientos inmobiliarios. No conocí, por lo menos de otra forma, lo que era un fideicomiso, ¿no? Por lo tanto, digamos, para mí es muy familiar asociarlo a lo que es la propiedad horizontal, y en el cual tenemos, como dijimos, hay una persona que es el fiduciante, sí, que se le obliga a transmitir a otra, que se llama fiduciario, se obliga a transmitirle una determinada cantidad de bienes para que éste los administre durante un determinado tiempo o hasta que se cumple una determinada condición. A su vez, cumplido el tiempo, la condición, esta persona, el fiduciario, tiene el encargo o la orden de transmitirlos al cumplimiento de lo que estamos diciendo a una tercera persona, que es la llamada beneficiaria. Correcto, correcto. Entonces, doctor Griffi, es un contrato. Es un contrato, sí, es un contrato con todas las formalidades correspondientes, y es un contrato que yo diría que siempre lo adecuado y lo conveniente es que esté determinado específicamente para el tipo de contratación que estamos hablando, ¿no? Es decir, acá no estamos hablando, diría yo en principio, de un contrato de adhesión, sino que tiene que estar dado según las especiales características que en este acto puedan tener las partes que le integran, ¿no? Como refirió Hugo, tanto el fiduciante como el fiduciario y el beneficiario. Es decir, cada contrato puede tener sus características propias, especiales y determinadas. Es un contrato basado especialmente en la fe. En la fe de fiducia. En la confianza, así es, en el manejo del negocio, y eso es fundamental y distintivo para los fideicomisos en general. Estamos delegando a alguien para que justamente administre y realice tareas con relación a determinados bienes y fondos. Obviamente tiene que haber una confianza preestablecida. Y diríamos que lo característico de este tipo de figura jurídica del fideicomiso inmobiliario es que las personas pueden convertirse, por un lado, en fiduciantes o constituyentes del negocio,
pueden también ser de la más variada índole y naturaleza. Es muy común encontrar entre los fiduciantes al titular de un inmueble, que puede ser urbano o rural, un ahorrista que quiera invertir en negocios de la economía real, una empresa constructora, que es lo que habitualmente la encargada de constituir después los fideicomisos inmobiliarios, los diseñadores, los desarrolladores de emprendimiento, los inmobiliarios, los bancos, que tienen mucho desarrollo en fideicomisos inmobiliarios, las financieras, o cualesquiera clase de empresas facultadas a invertir en inmuebles. Y digamos que tiene, digamos, varios beneficios específicos. A ver. ¿no? En principio yo diría que genera un carácter, yo diría casi de blindaje, Ajá. ¿no? Porque genera en este aspecto comercial y dentro de los ámbitos de este contrato obligaciones y derechos específicos que de alguna manera no traen consecuencias sobre las partes que lo integran desde el punto de vista de su patrimonio personal, ¿no? Entonces, por eso yo hablaba un poco de, entre comillas, sociedad de responsabilidad limitada, porque es como que las obligaciones y las responsabilidades quedan limitadas al objeto y a los fondos aportados. Es lo que se llama un patrimonio de afectación. Así decir, es. Por lo tanto, y, digamos, esos beneficios de alguna manera también se trasladan desde el punto de vista contable, ¿no? En lo que se refiere a las partes que intervienen. doctor Milión, en el caso del fideicomiso inmobiliario, que es el que estamos desarrollando y más que nada relacionado... Perdón, se entrecortó. ¿Cómo? No, te iba a consultar, Hugo, que en el caso del fideicomiso inmobiliario, que es el que estamos tratando y la relación que tiene tan directa con la propiedad horizontal, porque por lo general por los fideicomisos inmobiliarios se terminan construyendo edificios que después son sometidos al régimen de la propiedad horizontal, e inclusive también en menor medida a los conjuntos inmobiliarios. ¿Cuál sería entonces la finalidad del contrato de fideicomiso inmobiliario? El ejemplo más concreto sería, puede existir una empresa determinada, podría existir el titular de un terreno, Sí. como lo podría más o menos bosquejar, los ahorristas o interesados en el fin, la finalidad principal, y una empresa constructora. ¿Cómo distribuiríamos esto para un emprendimiento? Tendríamos el titular que pone el bien, como habíamos dicho en un principio, a disposición del fiduciante, la empresa o persona experimentada, obviamente en el rubro de la construcción, o para administrar fondos de terceros, que va a ser la que administre la ejecución del proyecto, con la evolución de las obras, una serie de cuestiones que se van haciendo controles a medida que la obra va avanzando. Y después estaría, entre última instancia, los fiduciarios, que son aquellos que, cumplido el plazo, cumplida la condición, recibirían los bienes... Los beneficiarios. Los beneficiarios. Los recibirían de parte del fiduciario. Correcto. Es decir, que la finalidad de la construcción, en el caso del inmobiliario, del fideicomiso inmobiliario, la construcción de, por ejemplo, un edificio, de departamentos o de oficinas. Por eso tiene tanta relación con la propiedad horizontal. Y bueno, recordemos que acá teníamos una ley que era la 24441, que si bien en algunos aspectos sigue vigente, pero que al igual que sucedió con la 13.512, en lo que se refiere específicamente al tema de fideicomiso, ha quedado reemplazada por el Código Unificado, ¿no? Por el Civil Comercial de la Nación. Inclusive cuando habló Jorge de ese patrimonio obviamente de afectación, hay una característica que justamente lo privilegia este tipo de contrato, porque en realidad le da más garantías cerradas a todos los que intervienen de acuerdo a sus cláusulas, que si fuera lo mejor el hecho de poder hacer el emprendimiento con un crédito hipotecario, por ejemplo. Claro, porque acá asumen todos la misma suerte, ¿no? Claro. Es decir, van todos con el mismo resultado y van todos, digamos... Todos ganan o todos pierden. Claro, Tienen exactamente. un interés común. En verdad, ¿cuál Así es el es. interés en el caso de un fideicomiso inmobiliario? La culminación del proyecto, en los términos pactados, en los tiempos, para después cumplir con el objetivo definitivo, que es la entrega de unidades y la escrituración. Pero precisamente por eso, Hugo, te iba a consultar. A ver, dijimos que era un patrimonio separado del patrimonio personal de cada uno de los fiduciantes y del fiduciario, por otro lado, pero me gustaría, si te parece, que desarrolles un poquito el tema del rol del fiduciario, que creo que es el más importante en este juego de actores, ¿no te parece? El rol del fiduciario estaría en este caso, supongamos que puede haber una empresa que va a hacerse cargo de la obra.
va a administrar primeramente la ejecución, hablamos del fiduciario, ¿no? La ejecución del proyecto, controlar la evolución de la obra, va a tener responsabilidad en el manejo de los fondos, de la caja, contratar los profesionales también que sean para un futuro necesarios para confeccionar los boletos de compraventa, porque una vez que las unidades se empiezan a construir o pueden ya estar adjudicadas por determinados inversores, va a implicar de que si esto está mal hecho, va a implicar la responsabilidad del fiduciario, ¿no es cierto? Por eso, fundamentalmente, él tiene como encargue principal transmitir las unidades que se construyan a los adquirentes designados en el contrato, o a terceros adquirentes que no forman parte del contrato de fideicomiso y que pueden ser usuarios o consumidores que estén ajenos al fideicomiso en sí mismo. Así es. Y esto lo tenemos como hacíamos mención en el Código Civil Unificado, a través de lo que establece el artículo 1673, que específicamente habla del fiduciario, cuando refiere que el fiduciario puede ser cualquier persona humana o jurídica y que solo pueden ofrecerse al público para actuar como fiduciarios las entidades financieras autorizadas a funcionar como tales, sujetas a las disposiciones de la ley respectiva, y las personas jurídicas que autorice el organismo de contralor de los mercados de valores, que debe establecer los requisitos que deben cumplir. Ese es más que nada destinado a los fideicomisos financieros. Exactamente. Ahí participa la Comisión Nacional de Valores como órgano de contralor. Sí, por eso yo decía que de alguna manera en algunas cosas, obviamente con las diferencias obvias, me hacía acordar un poco al administrador del consorcio, porque tiene, por ejemplo, la obligación de rendir cuentas. Ahora vamos a hablar de eso, que es muy interesante. ¿El fiduciario puede ser beneficiario? Precisamente estabas en el 1673. Sí, el fiduciario puede ser beneficiario. Sí, perfecto. Sí, correcto. Lo que se debe evitar ahí es cualquier conflicto de interés y obrar privilegiando siempre lo de los restantes sujetos intervinientes en el contrato. Así es. ¿El fideicomiso inmobiliario debe registrarse en algún lado? ¿Qué les parece a ustedes? Sí, tiene que registrarse en la IGJ. En la IGJ. Sí, a través de lo que establece... Hay una resolución. Sí, hay una resolución general. Sí. Exactamente, la 33 del 2020. Correcto, que habla de la inscripción de los contratos de fideicomiso, que es del año 2020. Correcto. Y además, en el caso de un fideicomiso inmobiliario, como hay bienes registrables, inmuebles, hay que ir al registro de la propiedad inmueble. Si les parece, vamos avanzando, especialmente con lo que el Código Civil y Comercial de la Nación dice con respecto a esta figura. Algunas de las cosas que vamos a decir serán generales para todos los fideicomisos, pero me gustaría ver específicamente lo que tiene más relación con el fideicomiso inmobiliario. El contrato, que ya dimos una definición, que también se encuentra en el 1666 del Código Civil y Comercial, tiene la necesidad de contener. Y ahí vamos a hacer mención a los incisos. ¿Y los tenés ahí a mano? Sí, cómo no, el 1667. Sí, correcto. Lo que es lo que debe contener el contrato de fideicomiso. Claro. Inciso A, la individualización de los bienes objeto del contrato. En caso de no resultar posible, tal individualización a la fecha de la celebración del fideicomiso debe constar la descripción de los requisitos y características que deben reunir los bienes. Inciso B, la determinación del modo en que otros bienes pueden ser incorporados al fideicomiso, en su caso. El C, el plazo o condición que se sujeta a la propiedad fiduciaria. D, la identificación del beneficiario o la manera de determinarlo conforme con el artículo 1671. El E, el destino de los bienes a la finalización del fideicomiso, con indicación del fideicomisario a quien debe transmitirse o la manera de determinarlo conforme con el artículo 1672. Y el F, los derechos y obligaciones del fiduciario y el modo de sustituirlo si es que de ahí se deduce que el fiduciario puede ser sustituido en caso de que cese su función. Hugo, plazo, ¿tienen plazo estos contratos? Sí, tienen un plazo. Justamente ahora me estaba riendo porque hay dos, o sonriendo en forma personal, porque hay dos personas que están con este tipo de contratos, obviamente con plazo más corto, construyendo en estos llamados barrios privados de la provincia, ¿no es cierto?, de Buenos Aires, y ya tienen algún atraso en la entrega, entonces empiezan a jugar las
pautas contractuales de lo que uno debe hacer y que pide una prórroga, pero bueno, me hizo acordar justamente que estábamos hablando del plazo. Sí, el fideicomiso no puede durar más de 30 años desde que se celebra el contrato, salvo en el caso concreto de una persona que pueda tener, una persona que sea incapaz, declarada por sentencia, por supuesto, en su totalidad, o que tenga capacidad restringida, porque en este momento la incapacidad a través de una sentencia judicial es restrictiva, tiende a formular las restricciones que puede tener la persona. Claro. En este caso de incapacidad, puede esto durar el plazo hasta el cese de la incapacidad o la restricción, o con la muerte del incapaz. Eso es para el beneficio. Si se pacta un plazo superior al que dije, mayor a 30 años, que se cumpla la condición o pasan los 30 años, ahí cesa el fideicomiso y los bienes se deben transmitir por quien sea el fiduciario, y lo cual esa falta de estipulación se deben transmitir en este caso al fiduciante o a sus herederos. Gustavo, ¿tiene alguna forma el contrato? Sí, el contrato debe, bueno, hablábamos de que tenía que ser inscripto, ¿no? Ajá. Y acá en el artículo 1669 refiere que debe inscribirse en el registro público que corresponda, puede celebrarse por instrumento público o privado, excepto cuando se refiere a bienes cuya transmisión debe ser celebrada por instrumento público. En este caso, cuando no se cumple dicha formalidad, el contrato vale como promesa de otorgarlo. Claro. Si la incorporación de esta clase de bienes es posterior a la celebración del contrato, es suficiente con el cumplimiento, en esa oportunidad, de las formalidades necesarias para su transferencia, debiéndose transcribir en el acto respectivo el contrato de fideicomiso. El objeto lo determina el 1670 del Código Civil. Pueden ser objeto del fideicomiso todos los bienes que se encuentran en el comercio, incluso universalidades, dice la ley, pero no pueden serlo las herencias futuras. Ahí hay una limitación. Así es. Si te parece, o si les parece, compañeros, a determinar bien el tema de los sujetos, definirlos, ver o dar un poco mayor luz a la cuestión, porque siempre llama a nosotros a confusión la terminología y cuál es el rol y el carácter de cada uno de ellos, y después a la cuestión de la rendición de cuentas, que me parece muy interesante, y finalmente a los efectos. Esto en 8 minutos, si les parece, para poder dejar más o menos planteado el tema. Sujetos del fideicomiso. Empezamos por el beneficiario, que es una persona humana o jurídica que puede existir o no al tiempo del otorgamiento del contrato. En este último caso pueden constar los datos que permitan su individualización futura, dice la norma. Pueden ser beneficiarios, atención, el fiduciante, es decir, aquel que tenía el bien, que lo pone después en manos del fiduciario, y también el fiduciario o el fideicomisario. Pueden designarse varios beneficiarios, quienes, excepto disposición en contrario, se pueden beneficiar por igual. Para el caso de no aceptación o renuncia de unos más designados, o cuando uno u otros no llegan a existir, se puede establecer el derecho de acrecer de los demás, o en su caso designar beneficiarios sustitutos. El fideicomisario, Hugo, ¿quién es? El fideicomisario es una persona, justamente mencionado en el código, en el artículo 1672, es una persona a la que se le transmite la propiedad cuando concluye el contrato de fideicomiso. Ajá. En este caso, como dijiste antes, puede ser el fiduciante, el beneficiario propiamente dicho, o una persona distinta. El que no puede ser fideicomisario sería una cosa ilógica, claro. Es el fiduciario. Correcto, ¿no? Correcto. Tendría el control absolutamente discrecional de todo. Pero dice que en este caso también el artículo menciona que a este fideicomisario se le aplican los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 1671, correcto, que nombraste anteriormente, sí, del beneficiario. Y si ningún fideicomisario acepta, como habíamos hablado también en otro articulado anterior, sí, ya sea porque todos renuncian o no llegarán a existir, sí, ahí queda como fideicomisario el fiduciante. Gustavo, fiduciario, rol preponderante dentro del fideicomiso.
¿Quién es? Y el fiduciario puede ser una persona humana o jurídica. Solo pueden ofrecerse al público para actuar como fiduciarios las entidades financieras autorizadas a funcionar como tales, sujetas a las disposiciones de la ley respectiva, y las personas jurídicas que autorice el organismo de contralor de los mercados de valores, que deben establecer los requisitos que deben cumplir. El fiduciario puede ser beneficiario. En tal caso, debe evitar cualquier conflicto de intereses, que es lo que vos mencionaste anteriormente, y obrar privilegiando los de los restantes sujetos intervinientes en el contrato. Entre las pautas de actuación precisamente del fiduciario se encuentra el concepto de solidaridad. Ahí dice que el fiduciario, la ley en el 1674, debe cumplir las obligaciones impuestas por la ley, por el contrato, con la prudencia y diligencia de un buen hombre de negocios, que actúa sobre la base de la confianza depositada en él. En caso de designarse a más de un fiduciario para que actúen simultáneamente, sea en forma conjunta o indistinta, la responsabilidad en ese caso es solidaria por el cumplimiento de las obligaciones resultantes del fideicomiso. Y ahora vamos al tema, si les parece, compañeros, de la rendición de cuentas. Hacía el parangón recién Gustavo del administrador en cuanto a su responsabilidad y su obligación de rendir cuentas. El fiduciario la tiene. Así es, en el artículo 1675 se refiere que la rendición de cuentas puede ser solicitada por el beneficiario, por el fiduciante o por el fideicomisario, conforme a la ley y a las previsiones contractuales. Debe ser rendida con una periodicidad no mayor a un año, también algo similar a cuando analizamos el tema de un administrador de consorcio, y Exacto. lo que establece como característica, digamos, especial, que es el artículo 1676, es la prohibición de la dispensa. Claro. Es decir, el contrato no puede dispensar al fiduciario de la obligación de rendir cuentas, ni de la culpa o dolo en que puedan incurrir él o sus dependientes, ni la prohibición de adquirir para sí los bienes del fideicomiso. Y bueno, y también ¿Y similar, los gastos? bueno, justamente a eso iba el 1677, que habla del reembolso del gasto y de la retribución. Creo que acá también tenemos cierta similitud con lo que puede hacer un administrador de consorcios, ¿no? La norma refiere que, excepto estipulación en contrario, el fiduciario tiene derecho al reembolso de los gastos y a una retribución, ambos a cargo de quien o quienes estipulen el contrato. Si la retribución no se fija en el contrato, la debe fijar el juez, teniendo en consideración la índole de la encomienda, la importancia de los deberes a cumplir, la eficacia de la gestión cumplida y las demás circunstancias en que actuó el fiduciario. Doctor Milione, hablábamos del cese del fiduciario. ¿Cuáles serían las causales? Si las enunciamos, por lo menos porque ya estamos corridos por el tiempo. Qué raro, sí, es cierto. El fiduciario puede cesar, conforme al artículo 1678, que se lo remueva judicialmente por haber incumplido sus obligaciones o porque se encontró imposibilitado material o jurídicamente para desempeñar su función. Correcto. Puede ser removido a instancia del fiduciante o a pedido del beneficiario, en el caso obviamente de encontrar irregularidades, con la citación del fiduciante. Puede también cesar su actuación por haber contraído incapacidad, inhabilitación o capacidad restringida, judicialmente declarada, como yo dije antes, o en caso de muerte si es una persona humana. En caso de disolución, si es persona jurídica, no se aplica para los casos de función sin perjuicio de la aplicación del inciso A que mencionaba la remoción judicial. Obviamente en caso de quiebra o liquidación, y en el caso de renuncia, si en el contrato está autorizado expresamente a hacerlo, o que haya una causa grave surgida posteriormente con imposibilidad material o jurídica de desempeñar la función para la cual fue designado. Esta renuncia va a tener efecto después de la transferencia del patrimonio objeto del fideicomiso al fiduciario sustituto. Y precisamente hablando de sustitución, doctor Griffi, ¿cómo se produce esta sustitución y de qué manera? Y bueno, producida una causa del cese del fiduciario, lo reemplaza el sustituto indicado en el contrato, o el designado de acuerdo al procedimiento previsto. Si no lo hay o no acepta, el juez debe designar como fiduciario a una de las entidades autorizadas de acuerdo a lo previsto en el artículo 1690. En el caso de muerte, los interesados pueden prescindir de la intervención judicial, otorgando los actos necesarios para la transferencia de bienes. En los restantes casos, en los casos de los incisos B, C y D,
del artículo 1678 que había mencionado Hugo, cualquier interesado puede solicitar al juez la comprobación del acaecimiento de la causal y la indicación del sustituto o el procedimiento para su designación, conforme con el contrato o la ley, por el procedimiento más breve que esté previsto por la ley procesal local. En todos los supuestos del artículo 1678, el juez puede, a pedido del fiduciante, del beneficiario, del fideicomisario o de un acreedor, designar un fiduciario judicial provisorio o dictar medidas de protección del patrimonio. Bien. ¿Puede haber alguna acción, doctor Milione, por parte de los acreedores? Estamos hablando de los acreedores del fideicomiso, ¿no? De los actores del fideicomiso, porque ellos en eso no pueden actuar contra ellos en ese carácter o contra el fideicomiso los acreedores particulares de cualquiera de los actores del fideicomiso. Pero digo, acciones por acreedores contra el fideicomiso. Sí, como dijiste muy bien recién, no puede haber acreedores particulares dado que el mismo contrato impide esa confusión o posibilidades de actuar en forma total e indiferenciada, ¿no? Y aquí los bienes que se llaman bienes fideicomitidos, afectados al contrato, quedan exentos, eximidos de la acción singular o colectiva que pueden tener los acreedores del fiduciario. Acordémonos que el fiduciario es la persona encargada de hacer la finalidad por la cual le fueron entregados los bienes en el contrato, ¿no? Claro. Y tampoco pueden agredir a los bienes fideicomitidos los acreedores, o sea, del fiduciante. Solamente le quedan a salvo las acciones por fraude y de ineficacia concursal. Correcto. Con respecto al beneficiario y del fideicomisario, se pueden subrogar en los derechos de su deudor. Claro. Las deudas precisamente pueden ser liquidadas. Ahí se dice que los bienes del fiduciario no responden por las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso, las que solo son satisfechas con los bienes fideicomitidos. De ahí el carácter de patrimonio de afectación del que dimos cuenta oportunamente. Tampoco responden por esas obligaciones el fiduciante, el beneficiario, ni el fideicomisario, excepto compromiso expreso de estos. Y finalmente, antes de pasar a la pausa, dijimos que procede la liquidación, que va a estar siempre a cargo del juez competente, no hay ni concurso ni quiebra, el procedimiento es liquidatorio. Y lo último que me quería referir y básicamente consultarlos, después veremos el tema de acciones y también causales de extinción, que no lo hemos tratado, pero suponiendo que todo va bien, ¿cómo termina esto del fideicomiso inmobiliario? En 2 líneas, por favor. Con el cumplimiento en tiempo y forma de la obra encomendada. Claro, del objeto dispuesto en el contrato. Con lo cual, en este caso, cuando estamos hablando de construcción de departamentos, oficinas, cocheras, es decir, con la entrega, la adjudicación y la escrituración de estos bienes. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @Foro de Abogados PH. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
38, 31,8, no baja la temperatura, doctor Griffi, ¿eh? Seguimos igual, esa es la térmica, la temperatura. Yo hasta ahora 29. ayer estaba jugando al tenis, así que ya le dije. Y dele con el tenis. Bueno. Doctor Miglione, ¿qué escuchamos? Escuchamos un mundo maravilloso interpretado, bueno, un poco en la relación del fallecimiento cercano de David Crosby. Le hicimos un homenaje la semana pasada también, Sí. pero en este caso también estaba la conjunción de tres voces, uno de los que estuvo mucho tiempo también acompañándolo en las armonizaciones, como ser James Taylor y Graham Nash. Pero bueno, esto ya a modo de prólogo, no hace ni un mes todavía de su fallecimiento, se han ido algunos grandes en este año ya de las personas que otrora tuvieron un destacado papel en la parte de composición y autoría, pero bueno, sirva a modo de humilde homenaje. La entrevista, en segunda convocatoria. Muy bien, compañeros, lo tenemos al escribano Nicolás Agustín Soligo Yuller en línea. Obviamente el doctor Soligo Yuller es escribano, doctor en Derecho Notarial y Registral por la Universidad Notarial Argentina, miembro del Comité de Redacción de la Revista Notarial del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, director de la Diplomatura en Desarrollos Inmobiliarios de la UNA de la Universidad Notarial Argentina, profesor titular de la cátedra en la Católica de La Plata, en la Nacional de La Plata y también en la Universidad Notarial Argentina, autor de diversos libros y publicaciones. Doctor escribano Nicolás Agustín Soligo Yuller, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien. Un placer estar acá. Muchas gracias. El placer es nuestro. Doctor escribano, estuvimos hablando en la primera parte del programa, se nos hizo bastante extenso el tema, sobre el fideicomiso inmobiliario. Sabemos que es tu tema, que sos un especialista en estas cuestiones, dentro precisamente del ámbito notarial. ¿Qué te parece que podrías aportar? Bueno, en primer lugar, una brillante síntesis de la figura han hecho en la primera parte. Excelentes, felicitaciones, así que me gustaría tal vez en función de eso darles la visión notarial de la figura y qué variaciones tiene el fideicomiso cuando es para construcción y venta o fideicomiso al costo, si les parece bien. Sí, cómo no, por favor. Bueno, los roles que explicaron también en la primera parte tienen alguna variante cuando tratamos un fideicomiso inmobiliario, porque hay dos tipos. Hay fideicomiso al costo, donde los adquirentes se van adhiriendo al contrato, van celebrando contratos de adhesión, y hay fideicomisos de precio fijo o para construcción y venta, donde la estructura es fideicomiso cerrado. Se habla de fideicomisos abiertos cuando queda la posibilidad de que se incorporen nuevos fiduciantes beneficiarios, y fideicomisos cerrados cuando el fideicomiso se relaciona con terceros a través de boletos, contrato de obra o boleto de compraventa. Bueno, cuando hay un fideicomiso al costo, el adherente, ostenta el rol de fiduciante en tanto aporta dinero o materiales o mano de obra o lo que fuere al fideicomiso. Y beneficiario en tanto recibe, es decir, sinalagma contractual que da y recibe. Bueno, él recibe, por ejemplo, una unidad futura, que después, luego, como habían dicho muy bien, se va a escriturar, va a adquirir el dominio con título y modo. La estructura de un fideicomiso al costo tiene la particularidad de que el aporte puede quedar abierto y puede quedar sujeto a los mayores costos de construcción, con lo cual puede ser que vaya variando a lo largo del tiempo según la inflación y la incidencia del costo de los materiales. Muy bien. En cambio, en el fideicomiso a precio fijo o cerrado, los roles son: el fiduciante es el que aporta el terreno a veces o el dinero, y el fiduciario recibe optativamente el terreno o el dinero, y con eso puede adquirir el inmueble general, contratar al arquitecto, a la empresa constructora, y con los terceros se va relacionando a través de boletos de compraventa, que son a precio fijo o con las pequeñas resquicios que permite la ley para poder indexar, que son unas pequeñas excepciones legales, pero no queda tan abierto el precio como lo quedaría en un fideicomiso abierto. Y por supuesto, el que se relaciona con el fideicomiso cerrado es un tercero, es parte en el contrato de compraventa, pero tercero en el ámbito del fideicomiso. Entonces, por ejemplo, no tiene derecho a rendición de cuentas, el comprador por boleto. En cambio, el adherente, en el fideicomiso abierto, ahí tiene toda esta cuestión tan interesante que ustedes hablaban de la rendición de cuentas. Está clarísimo, está clarísimo. Sí, Sí, lo escuchamos.
No, te quería contar también el tema del plazo, cómo se suele pactar en los fideicomisos inmobiliarios. Si bien tenemos ese cortapisa legal, que es el plazo máximo de 30 años, Sí. con la excepción de la incapacidad, ¿no? Bueno, se suele pactar un plazo determinado, supónganse 5 años, 6 años, que tiene que ver con el proyecto de la obra más un pequeño periodo adicional para comercializar las unidades. Ajá. Pero se lo suele asociar a la condición, se habla de plazo-condición, porque se estipula que de no llegar a lograr el cometido del fideicomiso en ese lapso breve, supóngase de 5 años, el plazo se considerará extendido hasta el efectivo cumplimiento. Ajá. ¿De qué? Del objeto. Del objeto. O sea, la condición está vinculada al objeto. Si se cumple con, como ustedes habían dicho, la construcción, la afectación a pH, la escrituración, ahí se agota por cumplimiento. Pero puede ser que ese cumplimiento advenga luego del plazo originalmente previsto. Entonces están vinculados y es muy útil esto porque la verdad que, especialmente con lo que fue también la pandemia, los fideicomisos de los plazos se extendieron un poco en la práctica, ¿no? Concretamente, la actividad del escribano en el fideicomiso, más allá del contrato, que lo puede ir armando el colega abogado o el escribano mismo. Veo que en las escribanías se suelen armar los contratos de fideicomiso. Sí. ¿Qué más hace el escribano durante todo este procedimiento? Es decir, durante la vida del fideicomiso. En primer lugar, tiene un rol en el asesoramiento para tomar contacto con las partes y explicarles qué tipo de emprendimiento quieren desarrollar. En una primera instancia, qué tipo de fideicomiso, como les había contado, qué forma van a elegir para darle el contrato, que puede ser, si bien está previsto en principio por el 1669 la escritura pública cuando involucra inmuebles, también se permite que si los inmuebles se incorporan con posterioridad, supónganse, hoy se firma el fideicomiso y en una semana hacemos la escritura de adquisición del inmueble general, se puede hacer también por instrumento privado y esa forma queda validada cuando se adquiere el inmueble se transcribe el instrumento privado en la escritura pública de adquisición o en una escritura pública precedente de la misma fecha, o de una fecha anterior. Ahora, el escribano también inscribe el fideicomiso en el organismo que corresponda, ¿no? Porque esto es toda una novedad, como ustedes dijeron, del 1669 del Código Civil y Comercial, que, bueno, estamos en jurisdicciones donde hay registro instalado, pero hay muchas jurisdicciones del interior del país donde todavía no se reglamentó y todavía sigue como bajo el código de la ley 24441, ¿no? Que todavía no se inscribe por falta del organismo que competente. Claro, el organismo que lo registre. Bien. Sí, después. Sí, perdón. Adelante. No, y por último, si ustedes le quieren, también hay una personalidad tributaria de fideicomiso. Ahí si bien está. no tiene personalidad civil, porque no es una persona, un sujeto de derecho, es como que se adosa al patrimonio del fiduciario, del administrador fiduciario. Tiene una personalidad tributaria, entonces el escribano verifica la vigencia del quit, emite las facturas de retenciones al quit del fideicomiso y cumple con todas las labores de escribano, de agente de retención e información durante la vida. O sea que empieza en una primera etapa optativamente redactando el fideicomiso, haciendo la adquisición del inmueble general y luego nos volvemos a ver cuando luego de la construcción ya afectan a propiedad horizontal, el escribano hace el reglamento y las transmisiones a los beneficiarios o compradores. Correcto. El doctor Gustavo Borifi le quiere hacer una consulta, escribano. Con mucho gusto. ¿Qué tal, escribano? ¿Cómo está usted? La verdad que un gusto tenerlo y bueno, escuchamos con mucha atención su exposición, la cual, bueno, nos pareció sumamente interesante dado la experiencia práctica, ¿no? Lo cual siempre uno es lo que busca un poco como para ver la aplicación de la normativa desde el punto de vista empírico. Lo que le quería consultar era lo siguiente. Acá, bueno, hablábamos con el doctor Resqui Pizarro un poco, dado que esta es una figura que, vamos a decir que de alguna manera se agota con el cumplimiento del objeto, ¿no? El establecido del objeto contractual, el fideicomiso queda finalizado y como estamos dentro de un ámbito inmobiliario y probablemente, digamos, o casi seguro terminemos en un inmueble sometido al régimen de la propiedad horizontal o algo vinculado a un tema de un conjunto inmobiliario, lo que un poco teníamos la inquietud con relación a los eventuales reclamos que a veces son tan comunes con relación, por ejemplo, a los vicios redivitorios o a los daños derivados de la construcción del referido inmueble. ¿Cuál es su experiencia dentro de la característica tan especial del fideicomiso con relación a ese objeto de reclamo?
Bueno, es una pregunta muy interesante. Aprovecho también para agradecer al doctor Jorge Resqui Pizarro por la interesantísima convocatoria que me hizo hoy. La verdad, muchísimas gracias. No hay por qué, doctor. Y, gracias. Y ustedes saben que el tema de los reclamos de los fideicomisos a veces vienen por distintos lugares, ¿no? Por problemas de responsabilidad civil, por un tema de saneamiento, de vicios ocultos, de debitorios. También puede haber también responsabilidad tributaria, ¿no? Porque hubo un caso donde había habido un fideicomiso al costo, donde incluso mucho tiempo después de la escrituración le llegó una diferencia de IVA por el tema que no era, al final se aprobó en vez de como vivienda, como comercio, algunos u oficinas, algunos pisos del departamento, pisos del edificio, y le llegó un retroactivo de IVA de AFIP mucho tiempo después, ¿no? Con lo cual el fideicomiso al costo tiene esa apertura que incluso mucho más allá de haber adquirido el inmueble. Los vicios redditorios son un tema recurrente, por eso es muy importante que los contratos de adhesión o los boletos de compraventa, con los cuales el fideicomiso promete las unidades futuras a los adquirentes, cuenten con un pliego de especificaciones técnicas, ¿no? Donde se explica en un anexo cuáles van a ser las características constructivas y cuáles van a ser el detalle y de determinación y de calidad, ¿no? Porque no es lo mismo que se prometa, que no sé, por ejemplo, va a tener una instalación de tal tipo de servicio o algún detalle en particular de constructivo y que después no se cumpla. Y ahí, por supuesto, los adquirentes pueden demandar al fideicomiso. El problema, en la práctica, probablemente termine siendo la insuficiencia patrimonial del fideicomiso si se anticiparon las utilidades para responder esos reclamos, ¿no? Claro que sí. Escribano, el doctor Hugo Miglione, que también está en línea telefónica, quería hacer una consulta. Ya vamos cerrando para no ocuparle más tiempo, no, si le parece. Bueno, un gusto, doctor Escribano. La verdad que, bueno, no me deja mucho margen para preguntar porque ha sido todo brillante, inclusive parte de la pregunta que iba a hacer me la tomó el doctor Bristi. Pero fundamentalmente estaba justamente, hay una parte en la cual menciona, no sé si eso tiene que constar de repente entre todo lo que elabora el escribano como control, que menciona de que el fiduciario puede disponer o grabar, más que nada lo hablo en función de la época que estamos viviendo, ¿no? Puede grabar los bienes fideicomitidos cuando lo requieran los fines del fideicomiso. En esta época, lo que más podría influir en un caso de fideicomiso abierto sería la variación de costos quincenal o mensual que pueda haber, ¿no es cierto? O sea, y en este caso, si justamente las limitaciones que puede tener el contrato respecto a determinadas prohibiciones ante hechos, digamos, imprevistos, como no se sabe en qué puede desembocar esta etapa económica, pueden ser tenidos en cuenta o no. No sé si se entendió bien la pregunta. Sí, perfecto, Hugo, y es excelente la pregunta, porque esto tiene que ver con el artículo 1688, que habla de las limitaciones al poder dispositivo del fiduciario. O sea, es muy común que en los libros de derechos reales generalmente nos digan, bueno, el fideicomiso tiene la limitación temporal, con lo cual limita el carácter perpetuo. Bueno, pero la mayor limitación, pese al tema de la vigencia de duración del plazo, es la limitación al ius abutendi, o sea, a la facultad de disposición. Porque primero que tiene que estar ordenada con los fines del fideicomiso. El fiduciario no puede hacer otra cosa sino propender a la finalidad del fideicomiso. Y segundo, que pueden tener limitaciones dentro del contrato que hasta sean muy difíciles de detectar porque pueden estar en un renglón, ¿no? Esto significa que cada fideicomiso es un mundo, hay que leer muy bien todas las cláusulas, porque por ejemplo puede ser que para grabar el inmueble haga falta el consentimiento de los fiduciantes. Entonces, ¿qué pasa si el fiduciario lo hace igual sin el consentimiento? Y acá nos encontramos en una disquisición muy interesante que en los congresos que hubo científicos del tema llevó a conclusiones contradictorias, ¿no? El tercero tiene buena fe, creencia, solo por contratar con el titular actual de dominio fiduciario, o tiene buena fe de diligencia teniendo que haber leído todo el contrato de fideicomiso, aún siendo un lego en la materia. Es un tema muy interesante. Así que conviene asesorar muy bien en ese tema y tener muy presente las cláusulas del contrato para ver si no se lo limitó en algún aspecto al fiduciario. Nicolás, me ha quedado sumamente claro, le agradezco mucho su respuesta. Nicolás, tenemos inversores interesados, ¿cómo se comunican con vos? Bueno, yo tengo un
un Instagram académico, si a ustedes les parece bien, que es mis dos apellidos, @Soligo Schuller. Bárbaro. Schuller SCH. Muy bien. Nicolás Agustín Soligo Schuller, escribano, te agradecemos muchísimo la participación y la claridad de tu exposición y seguramente te convocaremos en una próxima oportunidad. Un abrazo grande, que descanses. Va a ser un placer. Saludos, mucho gusto, escribano. Igualmente, que descanses. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @Foro de Abogados PH. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio, en segunda convocatoria. Me quedó en el tintero dos cositas, doctor Griffi, doctor Milione a la distancia y Ricardo en los controles. La extinción del fideicomiso, las causales. El fideicomiso se extingue por cumplimiento del plazo, como dijimos, o la condición, por la revocación del fiduciante, que es otra de las características. Es decir, si se ha reservado expresamente esa facultad en el contrato, la revocación no tiene efecto retroactivo, la revocación es ineficaz en los fideicomisos financieros después de haberse iniciado la oferta pública de los certificados de participación o de los títulos de deuda. Eso en los fideicomisos financieros. Y finalmente, cualquier otra causal prevista en el contrato. Y les dejo bibliografía, además de la sólida exposición y palabra de Nicolás Soligo Schuller anteriormente, para la lectura, para la consulta. Hay mucha bibliografía, pero una muy interesante, muy práctica y muy llana para poder acceder a ella. El contrato de fideicomiso inmobiliario en la Argentina, del doctor Facundo Bilbao Aranda, es de Aveledo Perrot, publicada en el año 2012. Doctor, 1955, doctor Griffi. Señor. Una preguntita mandamos, ¿no? Porque si no usted se va a quedar... Sí, no puede ser. Disconforme. Va Bueno, a llorar toda la noche. Dele, que el tiempo vuela. Espero se encuentren muy bien, nos dice Sergio de Puerto Madero, acá cerca. Vecino suyo. Seguramente. Desde que ingresé a este consorcio, febrero del año 2018, nos dice, existía el servicio de seguridad durante las 24 horas. El mes pasado, en una asamblea, se decidió suspender por razones de costos dicho servicio. Ahora bien, ¿es razonable que se modifique un servicio por la decisión no unánime de los vecinos? Más cuando, como en mi caso, fue una de las razones fundamentales para mudarme. ¿Es válida, nos pregunta, la decisión adoptada? ¿Tengo algún recurso interno judicial para hacer valer mi derecho? Muchísimas gracias por la atención y orientarme. ¿Qué le parece? A ver, mi criterio, bueno, como usted sabe, siempre hay muchos criterios, ¿no? Pero bueno, mi criterio personal es que la seguridad no es un servicio central, salvo que específicamente lo dispusiera el reglamento de copropiedad. No siendo un servicio central, obviamente su contratación puede ser modificada por asamblea. Ajá. Si la asamblea ha cumplido con los recaudos necesarios, es decir, no tiene ninguna posibilidad de nulidad relativa o absoluta, cabría considerar que esa decisión fue correctamente analizada. Supongamos que no necesita la unanimidad, pero ¿se necesita alguna mayoría para usted? Mire, en principio a mí me parece que la mayoría sería la que establece el Código Civil. Ajá. Estamos hablando de La mayoría absoluta. De la mayoría absoluta, correcto. Bien. Doctor Milione, ¿qué le parece a usted? Coincido, con eso coincido también. O sea, creo que en ese sentido esto pasa lo mismo, no en un grado de tanta importancia, pero es cuando por algún motivo alguien entra a adquirir de alguna manera una unidad funcional en un edificio con destino profesional, apto profesional, y después por algún motivo, por razones de seguridad o de alguna causa fundada, la asamblea decide suspender la cerradura eléctrica, ¿no? Ajá. O sea, ha habido jurisprudencia al respecto, ¿eh? Ha habido jurisprudencia al respecto. Yo, perdón, creo que no es el mismo caso, ¿eh? Me parece como que hay un derecho adquirido basado en el apto profesional del inmueble que está establecido por reglamento. En el caso de que haya un acto, que ese edificio esté también permitido el uso profesional. Exactamente, así es. Bien. Así es. Sí, estamos hablando en el caso de una asamblea que a lo mejor en forma unánime
puede ser inclusive por razones temporarias, haya adoptado esa decisión. No, bueno, si es unánime, es otra cosa. Ahora, me quedó ahí picando la cuestión de lo que planteó el doctor Riffi hace un ratito. Dijo, la seguridad no es, a ver si fue así lo que dijiste. Un servicio central. Un servicio central. No es un servicio central, es decir, no tiene carácter de esencial para vos. ¿O tiene relación la esencialidad con la centralidad? No, para mí no tiene relación la esencialidad con la centralidad. Y cuando el código dice que el objeto del contrato, digamos el objeto de la propiedad horizontal o del consorcio es el mantenimiento de las condiciones de seguridad, comodidad, decoro. Sí, el 2048, si no recuerdo. Creo que 41, pero bueno, no, 41 no. No, el 41 son 2040, las cosas... 2040. Bueno, no importa el número. No, y aparte me parece que es el 2048, pero bueno, no importa. No, el 48 no es, pero no importa. Bueno, no importa, sigamos. ¿Qué dice? El hecho de proveer la habla de seguridad. Tenemos nada, medio segundito. No, bueno. Esa seguridad es la seguridad de los bienes, la seguridad personal o otro tipo de seguridad. No, a ver. No, estamos hablando de la seguridad edilicia. Ajá. Claro. La seguridad edilicia. Claro, no la seguridad de los bienes, no la seguridad de las personas. No, sino a través de ese criterio o silogismo podemos aplicar cualquier cosa. Muy bien, me está reprendiendo aquí Ricardo Piñero porque nos despide, nos dice chau, adiós. Nos estamos yendo, doctor Riffi, ¿qué tal? ¿Qué le pareció el reencuentro? Me gustó mucho. Bueno. Y la verdad que el aporte del escribano me pareció espectacular. Muy bien. Muy interesante y muy sencillo. Muy bien, un gusto haber compartido con usted esta parte de la tarde. Hugo, la próxima vez... El mismo gusto de mi parte, le mando acá también, por supuesto, el mismo disgusto, a nuestro operador, que realmente la transmisión de hoy ha sido brillante, sin ningún tipo de cortes, así que le hago extensivo mi felicitación. La próxima vez tenga el celular apagadito, para así cuando le mandan un mensaje no suena al aire. Abrazo, Hugo, abrazo para los doctores Sebastián Areitio y Héctor Breckman, que hoy no están presentes, pero lo estarán seguramente en las próximas emisiones. Saludos. Nos despedimos, abrazo Ricardo, hasta la semana que viene, de toda la audiencia de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Nos vemos el miércoles que viene, como siempre, en vivo de 19 a 20, aquí en Amadeus 91.1, cuando digamos que comienza nuestro programa semanal. Por lo tanto, muy buena semana y hasta entonces. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.